¿Cómo está Eliseo Almada? ¿Bien? ¿Qué tal, César? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, Un gusto. bienvenido al Gracias. programa. Esta semana, yo digo, hay dos cosas acá que la gente, no sé si es culpa, no es culpa de nadie, no sé si no nos damos cuenta, si nos atraviesa la realidad, que por ahí no es buena, nos divide la famosa grieta, viste que si así hace alguien algo, y si no soy del palo no está bueno, y si viste, no importa, nadie es realmente imparcial en ese sentido. Yo estoy viendo que dos cosas, pero súper importantes han pasado en San Pedro. Y sin embargo noto que la gente, por lo menos no lo habla demasiado, o no lo valora demasiado, no sabe demasiado. Todos, la culpa debe ser de nosotros, los comunicadores, que no lo sabemos comunicar bien, una de esas. Pero no lo sé realmente. Una es esto, el puerto de San Pedro. El puerto de San Pedro que estaba, si se quiere, al lado del río, 5 metros bajo el río. Sí, a ver, César, es una situación difícil a nivel social, yo creo, que muchas veces las cosas buenas, donde uno tiene que tener una imparcialidad a la hora de opinar y por ahí muchas veces juega la parte que decís, soy de un espacio, me siento identificado con un espacio político, lo que está haciendo ahora no es bueno. Yo creo que hay que mirar desde un lado objetivo y que las cosas que se consiguen y se hacen son para el bienestar de San Pedro. Entonces, muchas veces la grieta juega en contra a la hora de poder que estos logros son importantes para la ciudad y se puedan materializar de esa manera, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho los que estamos hoy en la función pública para transmitir un mensaje de hacia dónde va la ciudad, puntualmente el puerto hacia dónde está dirigido, y yo creo que también los comunicadores juegan un papel fundamental también a la hora de poder dar estas noticias que son para las generaciones que vienen, para los que estamos hoy día, pero también se trabaja pensando en las generaciones que vienen y en la construcción de una política duradera en el tiempo desde nuestro sector, ¿no? Está Así bien. que... Otra de las cosas que veo es el tema del parque agroindustrial, ¿viste? Que también pasó lo mismo, ¿viste? Como que pasa de largo. Es súper importante como para el futuro. A ver, para que la gente tenga una idea, cuando vos entraste como presidente del Consejo de Gestión, ¿qué hacían en el puerto? Y mirá, a mí me tocó lamentablemente una etapa, yo siempre lo digo... Estaba cerrado. Una etapa difícil del puerto. Yo provengo del sector gremial, designado por el intendente que me ha confiado en mí una responsabilidad inmensa en conducir los destinos del puerto. Y era un puerto que no venía bien, era un puerto castigado con 150 familias en la calle, incluido yo. Yo soy un trabajador, siempre digo, de los muelles. Y la verdad que era un desafío enorme. Poder, con la responsabilidad que confió el intendente en mí, poder llevar adelante el puerto. Pero siempre con un objetivo claro de sabiendo y de teniendo un grupo de directores que querían el objetivo común del puerto, que era construir algo duradero en el tiempo. Y la verdad, a lo primero costó, fue mucho lo que se trabajó y bueno, hoy los resultados están a las claras de tener un puerto funcionando, lo que implica para la ciudad, ¿no? Y tener el respaldo de una persona como es el intendente, yo creo que ese fue el puntapié inicial, porque es una persona que está pendiente del día a día de la gestión del puerto, apoyando día a día, y nosotros desde el puerto planteábamos que lo que no se había hecho antes, que era tener las políticas portuarias atadas a políticas municipales, o sea, que trabajaran en conjunto, y eso se logró, se materializó y bueno, hoy están los resultados, ¿no? De nada sirve que el municipio fuera por un lado con una política distinta a la del puerto, si en definitiva el puerto es de la ciudad de San Pedro. Contame paso por paso, desde ese momento que hasta vos te quedaste sin trabajo, paso por paso hasta ahora, hasta este momento, la actividad que no han tenido, que han tenido que generar, cómo lo han hecho, la pérdida de la naranja, la situación está tan grave y tan conflictiva que fue que este puerto, vamos a decir la verdad, desde una vez por todas, y lo hemos dicho acá muchas veces, lo manejaban 4 o 5 privados, si no dos, decidían sobre qué hacían.
Y de pronto y de repente tienen dinero ustedes para, por ejemplo, ¿cómo se dice? Dragar. Dragar, exacto. Sí, sí, a ver. O sea, con privados que trabajaban y se las llevaban y lo que sea, generaban trabajo, todo fantástico, todo lo que sea, todo bien. Ahora, todo ese dinero, ¿dónde iba? Porque no tenían plata para dragar después. Sí, a ver, efectivamente, vos lo estás resumiendo bien, o sea, el puerto en su mayor etapa de trabajo intensivo, ¿sí? En sus muelles, el puerto necesitaba asistencia financiera, o sea, y fue una etapa difícil porque el puerto de San Pedro tenía prácticamente un solo operador, que era el que digitaba los trabajos en el puerto, qué venía y qué no venía. Y cuando decidieron marcharse, dejaron a la gente a la buena de Dios. Ahora, eso también pasó con Consorcio, porque la gente reclamó, yo me acuerdo, la gente reclamó en la época de Felipe Solá, que era gobernador, me acuerdo perfectamente porque para eso todavía tengo memoria, reclamó el tema de la conformación de un consorcio de gestión. Vino un tal Lopetegui, me acuerdo perfectamente, que después era uno de los empresarios amigos de Macri. Viste que todos se juntan en la vida, ¿no? Porque era ministro de Felipe Solá, pero era amigo de Macri. Lopetegui, que era el dueño de Día por Ciento, algo por el estilo. Pero era ministro en ese momento, ¿no? Exactamente. ¿Voy diciendo la verdad? Exactamente. ¿Vos estás teniendo Sí, buena sí, memoria? lo vas siguiendo. Sí. Bueno, lo voy siguiendo. Y ese tipo vino y conformó el consorcio de gestión. Sin embargo, yo sabía que muchos gremios no estaban muy de acuerdo en ese momento, y tenían razón, porque sin embargo siguieron manejando con consorcio de gestión estos 3, 4 tipos. ¿O no? Exactamente. No, a ver, por eso te digo, fue como una puesta en escena eso de consorcio de gestión. A ver, el consorcio de gestión es una muy buena herramienta desde el punto de vista, desde el que yo lo analizo, o del que hoy día tiene funcionamiento el puerto. Si bien somos un ente público no estatal, ¿sí? Hay que asociarlo al manejo parecido al de una empresa. El puerto tiene que ser generador de fuentes de trabajo, cosa que por ahí antes pasaba, pero desde las conducciones anteriores del consorcio de gestión no se tenía en claro hacia dónde había que llevarlo al puerto o hacer respetar la funcionalidad del sistema público. Claro. Que es el organismo que tiene que controlar que las empresas vengan a operar o elijan operar en San Pedro, pero que también tengan una muy buena atención y que una empresa no venga a hacer un uso del puerto exclusivo y digite trabajos para esa sola empresa, sino que hay muchas empresas que han elegido en un tiempo atrás San Pedro, pero que no han podido concretar sus trabajos. Y eso llevó a prácticamente, como lo dijeron esta semana, que el puerto de San Pedro prácticamente tuviera un certificado de función, producto de que decían que no era un puerto operativo, que no era un puerto para la provincia de Buenos Aires funcional y que era un puerto conflictivo. Pero claro, si vos tenés un puerto que del 2009 al 2017 fueron el mayor movimiento que se generó en los muelles del puerto, necesitabas asistencia financiera para hacer obras de dragado, para hacer obras de infraestructura, y obviamente que funcionarios políticos que no viven la realidad del puerto de San Pedro van a decir que este puerto no funcionaba. Nosotros cuando yo llego a la presidencia, lo primero que nos sentamos fue con el intendente a diagramar hacia dónde lo queríamos llevar al puerto. O sea, el puerto no podía seguir como estaba. Sumado el agravante de que 150 familias se quedaran sin trabajo, producto de que empresas que habían exprimido hasta la última gota del puerto de San Pedro, le sacaron hasta la última gota de jugo, decidieron marcharse y nos quedamos con que el puerto no tenía operatividad. Establecimos un plan con los directores, que son una pieza fundamental hoy día en la toma de decisiones del puerto, y de a poquito empezamos a salir a buscar a todas esas empresas que habían intentado en un tiempo pasado operar en San Pedro, pero que no habían tenido éxito. Y varias se sumaron al proyecto y decidieron venir, decidieron traer sus mercaderías, y es lo que hoy día se está haciendo, ¿no? Entonces, vos resumiste muy bien la etapa difícil del puerto, la etapa dura, y hoy creo que también estás transmitiendo lo que se ha conseguido, ¿no? Que no es, a ver, y volvemos a lo que hablábamos anteriormente
de la grieta, no es que un lado de la grieta tiene que festejar y el otro lado de la grieta tiene que decir que lo que se hace no sirve. Hay que pararse desde un punto de vista objetivo y acompañar desde los diferentes sectores políticos, porque el puerto es de la ciudad de San Pedro, no tiene un dueño. Claro. A ver, el dueño del puerto son todos los sanpedrinos. Sí. El crecimiento sostenido del puerto, como lo estamos llevando a cabo o con lo que habíamos trazado, es beneficio para la ciudad de San Pedro y todo su conjunto. Que empresas que son de otras provincias hoy elijan el puerto de San Pedro para las salidas de esas mercaderías, habla a las claras de lo que significa tener un puerto. Pero esas empresas no solo están pensando en traer sus mercaderías y sacarlas por el puerto, sino que con el anuncio del parque agroindustrial hay empresas que ya están pensando o están trabajando para venir a la instalación de sus depósitos para que su mercadería que salen de la provincia de Tucumán, la misma empresa pueda venir a tener un lugar de depósito para guardar sus mercaderías. Entonces, yo creo que fue... Acá en el campo donde se firmó el convenio con la UBA. Hay empresas que son de otras provincias que están mirando eso. Mirá vos. Porque el puerto tiene que ser un gran... Ese sector destinado al parque agroindustrial tiene que ser el complemento ideal para el puerto. Claro. Y un puerto funcionando, un puerto visible, un puerto que no es conflictivo, un puerto que sin duda los trabajadores juegan un rol fundamental. Y que es sano. Que es sano. Ahí no hay... En el ambiente se dice que el puerto de San Pedro no es un puerto contaminado gremialmente. Claro. Pero además no está contaminado gremialmente y no está contaminado con nada, o sea, ahí acá ustedes sacan todas cosas limpias. Exactamente, o sea, todos productos alimenticios. Todo claro, o sea, acá no sacan herbicida, todas esas porquerías que... Absolutamente nada, no, a ver, lo que se trazó, el objetivo y el plan de trabajo que se delineó y se está llevando a cabo hoy día es, como se dice en el ambiente, porque hay grandes puertos que hoy San Pedro ha tenido una relevancia importante, ¿no? Y hay grandes puertos que dicen el puerto de San Pedro, el puerto verde, el puerto limpio. Claro. Hay que trabajar, de hecho he participado en algunas reuniones estos días donde me han invitado a participar de lleno en el Consejo de Administración del Consejo Portuario Argentino. Wow. Eso es muy importante, es producto de que se está visibilizando la actividad portuaria en San Pedro. Y tener una voz dentro del Consejo Portuario Argentino también te sirve para que empresas sientan la seguridad que hay una política trazada y un objetivo común del funcionamiento del puerto, ¿no? Entonces, estar sentado con los grandes puertos, el puerto de San Pedro, que es uno de los más chiquitos de la provincia de Buenos Aires, suma y a ver, es lo que te decía recién. La jugada del intendente de gestionar lo del parque agroindustrial, ese terreno, yo creo que sin dudas suma mucho a la hora de que empresas elijan también la operatividad del puerto de San Pedro. Claro. La logística pasa a ser mucho más fácil, mucho más dinámica, donde los costos se bajan considerablemente. Y así que bueno, ese es el objetivo y eso es lo que se trazó, César. Y sin dudas es importante y hay muchas cosas para mencionar del puerto que se han hecho en estos 2 años. Por ejemplo, dragar los 2 años consecutivos con fondos propios. Y vamos a lo que vos decías antes. Ninguno de estos 2 años, en ningún momento ustedes pararon ningún barco porque no podía entrar, ¿no? No, la operatoria siempre Yo me acuerdo cuando paraban los barcos que los tenían afuera, porque yo me acuerdo perfecto. Hay que tener memoria, chicos. Como decía Helblum, decía, memoria, bueno. ¿Vos te acordás cuando quedaban los barquitos haciendo fila allá en el afuera, digamos, no sé cómo se llama? En la ruta troncal de navegación. En la ruta en el Paraná. Exacto. ¿Hasta qué? Porque no podían entrar. Sí, a ver. Y eso es costo, o sea, esos barcos, ¿y qué gastos tienen ahí? Impresionante. Y a ver, un cálculo estimado de un costo por día de uso de muelle de un barco, el armador, que quiero aclarar, el armador es el dueño del barco, pero es una persona que está en el extranjero, o sea, los armadores, por lo general la mayoría son griegos, holandeses. Tener un barco parado en el puerto de San Pedro por una inoperatividad del puerto de San Pedro, sin que pueda cargar, la demora son alrededor de $10.000 por día. Bueno, ese tipo no viene más. Exacto, y es ahí donde te ganás el mal nombre. Ese tipo no viene más. Es lo que pasaba con el puerto de San Pedro, César. Hablemos con el turismo. Si nosotros tenemos un turismo fantástico, ahora si los comerciantes le rompen la cabeza cada vez que vienen, no vienen más.
Porque tenemos, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, tal cual. Porque es lo mismo, a mayor escala, pero es lo mismo. Es lo mismo, porque acá tenés el puerto San Nicolás, tenés la competencia de Campana. Exacto. ¿Eh? Exacto, que Campana es privado, San Nicolás es público, Campana Bueno, es privado, es y a la hora de hablar del puerto de Campana hay que hablar de un puerto que tiene una capacidad o una espalda, para hablar en criollo, lo suficientemente grande para salir a ofertar trabajos que se han cotizado de San Pedro o la misma fruta que se hacía en San Pedro con tarifa cero. Claro. O sea, no le cobraban nada a los armadores para ir a trabajar allá, de hecho la fruta se fue así y nosotros no podíamos darnos el lujo de cobrar tarifa cero. Sin duda había que cobrar una tarifa porque con esa tarifa que nosotros cobramos desde el consorcio de gestión es lo que el mantenimiento del puerto, ¿no? El mantenimiento de los empleados. ¿Cuánta gente trabaja? Bueno, eso es algo que también quería llegar y abordar. Déjame ir al corte. Sí, dale. Sí, estoy en corte, estoy bien en corte. Tengo un montón de mensajes que nos están viendo. Muchas gracias a todos por vernos. Los voy a leer a los mensajes después de este corte y vamos a seguir charlando con Eliseo Almada, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. Ya venimos.